¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hacer la presentación de PowerPoint que se llama Juzgados Penales. Nosotros somos de la Universidad de Sonora. Es de la materia de Introducción al Derecho del maestro Jesús Ignacio Ibarra Carmelo. Estamos en la licenciatura en Derecho. Los nombres de las personas que elaboramos esta presentación en PowerPoint es David Sebastián Morales Lucero y Oscar Osvaldo González. En la introducción, pues los juzgados se han caracterizado por ser una parte trascendental en el desarrollo de la impartición de la justicia. En nuestro país, pues es el medio o el lugar por el cual se lleva a cabo los procesos penales. La siguiente presentación tiene como objetivo diseñar y desarrollar su estructura respondiendo de las maneras más sensatas a las incógnitas que surjan del presente tema. ¿Cuál es la integración y el funcionamiento de esta? En el artículo 15 de la Ley Orgánica del Estado de Sonora establece que el tribunal contará con salas mixtas identificadas por un número ordinal, las cuales se integran por 3 magistrados. Cada uno de los consiguientes en el artículo 16 establece que sección hará al asistir a una sesión. Consiguientes en el artículo 16 establece que sección hará al asistir a una sesión, participando en sus debates cuando menos una vez por semana. En el artículo 17 establece que cada sala elegirá entre sus miembros un presidente que durará en su cargo 3 años y podrá ser reelecto quien dirige los informes que le solicite el presidente de la Suprema Tribunal de Justicia. En el artículo 18 sustenta que se distribuirán equitativamente entre los magistrados cada sala conforme el sistema que para caso se determine en el artículo 19. Los magistrados formulan oportunamente proyectos de resolución por escrito y en forma de sentencias. En el artículo 20 establece las integrantes quien no podrá tener sede de votar salvo que hayan estado ausentes en la discusión del asunto que se trate. En el artículo 21 establece: una vez aprobado el proyecto de resolución, constituye en un fallo definitivo y se extiende emitido en nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora en los asuntos de competencia de sus salas. ¿Para qué sirven? Sirven y consisten en que la justicia es necesaria para nuestra vida diaria, nuestra vida social. Es un término: sin leyes, sin justicia, la sociedad sería sometida a la arbitrariedad. En nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora en los asuntos de competencia de sus salas. ¿Para qué sirven? Sirven y consisten en que la justicia es necesaria para nuestra vida diaria, nuestra vida social. Es un término: sin leyes, sin justicia, la sociedad sería sometida a la arbitrariedad de intereses egoístas que imposibilitarían un proyecto de bien común. Es por eso que las instituciones en que la sociedad ha depositado la responsabilidad de administrar justicia resultan fundamentales para un equilibrio social, ya que si no estarían en esas instituciones, pues en manos de gente que no está preparada para no impartir igualmente la justicia, se verían en intereses propios de ellos o no tomarían las decisiones correctas. ¿Cuáles son los juzgados que hay en el estado de Sonora? Está el de Agua Prieta, que es de primera instancia de lo penal, oral penal. En Caborca, que está primero de primera instancia de lo penal, oral penal. Obregón, primero de primera instancia de lo penal, segundo de la primera instancia de lo penal, tercero de la primera instancia de lo penal, oral penal. En Guaymas, juzgados primeros de la primera instancia oral penal. Hermosillo, primero de primera instancia, segundo de la primera instancia y tercero de la primera instancia oral penal. En Guatabá, que está primero de primera instancia de lo penal, oral penal. Obregón, primero de primera instancia de lo penal, segundo de la primera instancia de lo penal,
tercero de la primera instancia de lo penal oral penal. En Guaymas, juzgados primeros de la primera instancia oral penal. Hermosillo, primero de primera instancia, segundo de la primera instancia y tercero de la primera instancia oral penal. En Guatabampo contamos con primero de primera instancia. En Magdalena, mixto de primera instancia. Navojoa, primero de primera instancia oral penal. En Nogales, primero de primera instancia, segundo de primera instancia oral penal. Y en Puerto Peñasco, primero de primera instancia. En San Luis Ríos Colorados, primero de la primera instancia del oral penal. Buenos días, yo soy Oscar Osvaldo Costa González y pues al igual que mi compañero les hablaré sobre lo que son los juzgados penales, ¿no? Así como él ya les explicó con anterioridad que cómo se nombran o cuántos hay dentro del estado de Sonora, yo les hablaré sobre los cargos que constituyen dentro de un juzgado penal. Esto siendo respaldado por el artículo 124. A continuación les hablaré sobre algunos de los cargos o puestos que hay dentro del mismo. Aquí los podemos ver ilustrados dentro de la presentación. Están organizados jerárquicamente. Y empezaremos por el magistrado regional de circuito y les hablaré sobre su función principal, ¿no? En términos generales, su principal función es la de resolver lo que conocemos como los recursos de apelación que se interponen contra sentencias dictadas, ¿no? El número 2 es el secretario general de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. Específicamente tiene 10 facultades u obligaciones, ¿no? Solamente nombraré las que considere más relevantes. Por ejemplo, el preparar el acuerdo del trámite, dar cuenta dentro de las primeras 24 horas a la presentación ante una oficialía o una autoridad o asentar en los autos los acuerdos que se dictan, ¿no? O bien autorizar con su firma acuerdos que se presentan. Estos son algunos de los que considero los más relevantes, pero como ya mencioné con anterioridad, son 10 exactamente las facultades que tiene este cargo, ¿no? Seguimos con el juez de primera instancia. Estos son los encargados de presidir o controlar diversas audiencias, ¿no? En las cuales ya deben de estar deben haber sido organizadas por el secretario general de acuerdos. También tenemos el secretario proyectista del Supremo Tribunal de Justicia y también al secretario proyectista del Tribunal Regional de Circuito. Tienen la misma labor, solo que ejercen sus facultades dentro de diferentes establecimientos, ¿no? Bueno, este se encarga de analizar los asuntos que le turnan, definir las características del mismo y también los temas que lo involucran. También tenemos al secretario de acuerdos del Tribunal Regional de Circuitos. Su función es, tiene más de una facultad es decir, tiene más de una obligación. Y según el artículo 70, tiene específicamente 13 obligaciones, pero de igual manera nomás mencionaré las más relevantes. Por ejemplo, rendir cuenta ante un juez, autorizar despachos, actas o toda clase de resoluciones, entre otras facultades que tiene el mismo cargo, ¿no? Y también tenemos al secretario auxiliar de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Regional de Circuito. Se encarga es el responsable de participar en la elaboración de proyectos, ¿no? O también de resoluciones judiciales. Por otro lado, tenemos un actuario. Es un funcionario judicial que se encarga de comunicar a las partes de un juicio las resoluciones que dictan o que sentencian los jueces o los magistrados. Aquí, como podemos ver, se divide en ejecutor y en el notificador. El actuario, el ejecutor, es el mismo nombre lo dice, ¿no? Es el que realiza la acción, es el que ejecuta, el que tiende a realizar el trabajo de campo, el trabajo físico. Y por otro lado, el actuario notificador es el que se encarga de informar, el de notificar, el de proporcionar la información a las partes que le notifique a las partes qué resoluciones dio un juez o un magistrado en este caso. Bueno,
De igual manera continuaremos hablando de los cargos que existen dentro dentro de un juzgado penal. Pero aquí en las disposiciones generales hablaremos sobre los requisitos o las facultades que tiene o que debemos de tener si queremos ser partícipes o tener la posición de un cargo dentro de un juzgado penal. Por ejemplo, el de un magistrado regional de circuitos. Se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos, ser mayor de 35 años de edad, y gozar de buena reputación, además de no haber sido condenado por un delito internacional. La selección de este cargo se hace mediante un sistema de una carrera judicial, ¿no? Para ser secretario proyectista, secretario auxiliar o secretario general de acuerdos es exactamente los mismos requisitos que para ser magistrados. Para ser un juez se requiere ser mexicano por nacimiento, de igual manera, en pleno ejercicio de sus derechos con título de licenciado en Derecho, teniendo como mínimo los 3 años de práctica de carrera profesional. El cargo se logra en un periodo de 5 años, pero si goza de buena reputación y de buena conducta, entre otros factores que te puedan beneficiar, puede ser reelegido nuevamente o te puedes volver a posicionar dentro del mismo cargo por otros 5 años, ¿no? Y por último, en la diapositiva habla sobre cuáles son los requerimientos, los requisitos para ser un juez penalista, que de igual manera son los mismos que para ser un juez magistrado, para ser un juez, un secretario general, pues de igual manera, si podemos leer, se requiere ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de licenciado en Derecho, expedido legalmente, obviamente. Contar con un mínimo de 3 años de ejercicio de la carrera profesional, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por un delito internacional, entre otras cosas minúsculas que podemos ver aquí. Y ya para finalizar, aquí está una referencia de donde sacamos la información, son las bibliografías, por si quedó alguna duda de dónde fue la fuente, de dónde obtuvimos la información. Y pues esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.